Hola, Hola. bienvenidos a nuestro canal y al reto de los 25 días de Navidad. Este video se va a tratar de 9 recomendaciones para que sobrevivas a tu primera Navidad con tu pareja. Ujú. Son cosas que podemos nosotros decirles que les puede ayudar porque nosotros hemos pasado ya por eso. Sí, comenzamos Vamos con el primero. con el primero. Ok. Hay que aclarar qué tipo de relación ustedes tienen desde el principio. Que deben estar en la misma página, especialmente si tienen en mente que quieren que su familia conozca a ese alguien. Estoy trayendo a mi amiga en comparación a mi novia, manda mensajes muy diferentes. Pero si están pensando en algo serio, en que ustedes están seguros que lo que quieren para su futuro, para lo que pueda venir, entonces sí, den ese primer paso aclarando a su familia quién, ¿no? O sea, es ¿Quién la es la persona? ¿Qué persona. tan serios están? Exacto, entonces aclarando todo eso entre las dos partes, bueno, ahí sí, ¿no? Den ese paso. Hay que evitar las sorpresas, nada de traer a la persona a conocer a tu familia de sorpresa sin mencionar, no, hay que avisarles de antemano. Porque va a ser algo incómodo. Sí, sí. Acá va la parte donde la persona tiene que informarle, ¿no? Más que todo, hacerle saber la dinámica que tienen. Sabía que se iba a agobiar con el ambiente porque no está acostumbrado a tanta bulla, a tanta gente, a tantas cosas pasando a la vez, ¿no? Incluso me mostraba videos Oh, sí, 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 de cómo cómo era mi de cómo familia. pasaban las fiestas, ¿no? Qué hacían y a mí me Ujú. parecía divertido, me parecía algo que, no sé, es como estar en una película, ¿no? O sea, Sí, me pero al parecía llegar algo. estabas como abrumado. Sí, pero igual me gustó porque el ambiente que había entre sus hermanos y ella, y hablaban como hablaban, era muy divertido, lo pasaban bien. Sí. Los puntos 4 y 5 son interrelacionados, pero el punto número 4 es hablar con tu pareja acerca de cómo tu familia pasa el día festivo. Obviamente todos no somos iguales, las religiones y la forma de cómo celebran, ¿no? Cómo viven las navidades. Entonces, más que todo es eso, ¿no? Respetar cada uno, ¿no? La forma como lo celebran, ¿no? La forma del significado que le dan cada familia, cada persona. Nuestra situación no es un problema porque los dos somos cristianos y creemos en lo mismo, pero me imagino que si un judío va a la casa de una cristiana o de una musulmana o algo así, va a haber tradiciones que no conoce, ¿no? Y portarse como si no quisiera nada que tiene que ver con esa cultura, con esa religión, eso va a ser muy irrespetuoso. Cuando tú entras en una relación con alguien de diferente país, de diferente cultura, lo que sea, vas a ver muchas cosas diferentes y no puedes estar criticando, ¿no? Simplemente te toca observar y participar en las cosas en las cuales te sientes cómodo. Mi familia, mis padres son muy grandes, ya están por sus 80, así que su generación es otra generación completamente diferente. Y ellos son muy estrictos en qué es lo que permiten y no permiten en su casa. Cuando se enteraron de que Alex iba a venir, dijeron, bueno, él no se puede quedar acá. En vez de pelear con mis padres y decir, no, somos adultos, que esto y el otro, él se quedó en un cuarto rentado y yo fui, le dejé, le traía a la casa. Simplemente tener un poco de delicadeza con eso, porque al final tienes que respetar, porque es la casa de ellos, ¿no? Exacto. Entonces tú eres un invitado y siempre el invitado cuando está en otra casa tiene que adaptarse, respetar las reglas y cómo se da todo. Como yo mencioné anteriormente, mi familia es muy bullosa y yo sabía que para Alex iba a ser demasiado como quizás sobreestimulante y agotador estar alrededor de eso. Y aparte, como mi familia no habla español, quizás se iba a sentir como, no intimidado, pero frustrado, cansado por pensar tanto en inglés. Obviamente todo eso es nuevo para la otra persona. Sí, Y es puede ser como un que, shock. claro, es como un poco agotador, por decirlo así, ¿no? Porque tienes que ser tolerante, tener paciencia
y simplemente tratar de pasarla bien, ¿no? Tratar de asimilar todo un poco y, como digo, adaptarse un poco, ¿no? Por más que van a visitar a las familias de cada uno, tengan ustedes su propio tiempo, ¿no? Que se den una escapada, por decir así, a ir a otro sitio, a conocer otro sitio nuevo, dedicarse más un poco a la pareja, ¿no? Porque es algo, ya es un poco decir desgaste de energía, conocer, venir de otro lado, a conocer una Estás fuera nueva... de tu zona de confort. Exacto. Entonces, pero sí necesitas un momento con la persona con quien estás para que los dos hablen y digan, no, mira, ¿qué tal te parece? Un poco de, ¿no? De que platiquen, ¿no? Del momento que pasó y que se sienta bien esa persona, ¿no? Por eso necesitan ese momento de estar solos. Sí. El año pasado, Alex fue conmigo para el Día de Acción de Gracias y lo pasamos con mi familia. Estábamos allí por una semana y nos quedamos en nuestro propio espacio rentado, pero eran 7 días. Yo estoy acostumbrada a siempre quedarme en la casa de mis padres cuando voy para pasar tiempo en los días festivos con ellos. Yo paso el tiempo en la casa, ¿no? Voy al gimnasio, hago mis cosas de vez en cuando, pero normalmente paso la mayoría del día en casa con mi familia. Si es una persona así, tienes que tener mucha, mucha paciencia, ¿no? Porque la verdad... A él le gusta salir, a conocer, a viajar, a probar cosas nuevas. Lo que terminamos haciendo fue que planificamos los días. Un día con mi familia, otro día viajando, otro día con mi familia, otro día con él yendo con sus amigos a conocer Nueva York, lo que sea. Pero todo bien al final, ya poco a poco, ¿no? Se está dando, así que bueno, Sí, ahí vamos, ahí vamos. sí, ojalá puedan aprender algo de lo que hemos discutido, lo que hemos compartido, para que no tengan que pasar por momentos difíciles o por lo menos cuando pasen por ellos, tienen como navegarlos un poco más. Como siempre nosotros decimos, que con Dios Nada es imposible. Hasta la próxima mañana. vez. Bye.